Bien, en el caso de armazones, marcos o bastidores, el análisis es similar a lo que hemos venido desarrollando. Por ejemplo, aquí tenemos dos barras que están unidas a través de pernos. De hecho, estas son prácticamente articulaciones, es decir, puede tener una cierta rotación alrededor de cada perno. Y tenemos estos soportes, A y B. Si nosotros podemos plantear el equilibrio de la armadura completa sin necesidad de separar cada uno de los elementos, lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí podríamos plantear que en A tenemos dos reacciones o dos componentes de una misma reacción en B igual. Si en dado caso no podemos resolver eso, vamos a tener que plantear separar cada uno de los elementos de que consta la armazón o el bastidor. ¿Qué ocurre? Bueno, si nosotros separamos cada barra, por ejemplo la barra de AC, vamos a colocar todas las reacciones que actúan sobre esa barra, todas las fuerzas que actúan. Por ejemplo, a mitad de la barra está siendo aplicada una fuerza P. En A tenemos dos componentes de la reacción en A, y en C vamos a tener también dos componentes de la reacción en C. Si hacemos la separación del elemento CB, vamos a plantear exactamente lo mismo, excepto que, por ejemplo, BX y BY, si se fijan, bueno, aquí se colocan en un sentido, pero las reacciones en C, debido al perno, se colocan en sentido contrario del otro elemento que se está analizando. Es decir, que si en la barra AC, la CX la colocamos a la derecha y CY la colocamos hacia arriba, en la barra CB lo vamos a colocar en sentido contrario. CX va a ir hacia la izquierda y CY va a ir hacia abajo. Entonces ese es el cuidado que nosotros debemos tener a la hora de plantear las fuerzas que actúan en cada uno de las uniones del bastidor. Ese es el cuidado principal que debemos tener. Y lo otro es, tenemos que identificar si el sistema es estáticamente indeterminado o si realmente lo podemos calcular. Lo mismo que hemos aplicado en las armaduras hasta ahora, que si tenemos una mayor cantidad de incógnitas que ecuaciones, entonces no vamos a poder resolver. Si tenemos más incógnitas que ecuaciones. Si tenemos la misma cantidad de incógnitas y ecuaciones, entonces quiere decir que es un sistema que sí se puede determinar estáticamente. Aquí se emplea también el término de rigidez en el sentido de que cada uno de los elementos de que consta el bastidor, cada uno de los elementos no va a sufrir ninguna deformación debido a los soportes que tiene. Entonces, en este caso, a eso lo vamos a referir con la rigidez del cuerpo o del bastidor. Entonces, para esto vamos a plantear el siguiente problema, que es este. Vemos que es un armazón o bastidor de dos elementos, uno que va de A a C, aquí hay un perno que se une al otro marco que va de C hacia B. Son dos elementos, pero los soportes son pasadores lisos. Recordemos que los pasadores lisos tienen dos componentes de una reacción, o sea que en A vamos a tener AX, AY, en B vamos a tener BX, BY. Y además el bastidor está siendo sometido a cargas distribuidas, a esta carga distribuida de 200 newton sobre metro y a esta fuerza puntual de 800 newton. Entonces todo eso debemos de tenerlo presente a la hora de establecer. Vamos a considerar cada una de esas fuerzas a la hora de definir el equilibrio de este bastidor.
Bien, veamos una cuestión. La fuerza distribuida de 200 newtons sobre metros, no conocemos la longitud de esa barra AC. Es decir, tendríamos que hacer el procedimiento que hemos aplicado anteriormente para cargas distribuidas, reemplazando esta carga por una fuerza que está aplicada justo al centro de la barra entre A y C, justo a la mitad. El detalle es que no sabemos cuánto vale esta longitud, pero podemos conocerla. Si se fijan la altura, estos 2 metros, lo podemos aplicar aquí. Con ese triángulo que acabo de formar, es un triángulo rectángulo. Si la altura es de 2 metros, quiere decir que podemos definir cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo, que es la distancia que está actuando la fuerza de 200, la carga distribuida de 200 newtons sobre metro. Entonces resolvamos para comenzar encontremos esa distancia. Le voy a llamar una distancia D, que es esta. Tenemos el ángulo de 60 grados. Tendríamos entonces que aplicar, lo voy a plantear de la siguiente forma. Veamos, los 2 metros es el cateto opuesto al ángulo de 60. Por lo tanto, aquí podríamos colocar seno de 60, va a ser igual al cateto opuesto, 2 metros, entre la hipotenusa que vale la distancia D. Despejando, D va a ser igual a 2 metros dividido entre el seno de 60. Aquí tendríamos una distancia de 2.31 metros. Vamos a utilizar esa distancia para establecer cuánto es la fuerza que va a reemplazar esa carga distribuida. Recuerden, decíamos que la fuerza puntual que sustituye a esa carga va a ser la base por la altura. La base en este caso va a ser la distancia de 2.31 metros multiplicado por la altura, que son los 200 newtons sobre metro. Bueno, esto me queda, nos da un valor de 462 newtons. Se eliminan los metros, ¿verdad? O sea que aquí vamos a colocar una fuerza puntual colocada justo a la mitad de la distancia. Cuando les digo la mitad, tendría que ser a la mitad de los 2.31 metros, ¿de acuerdo? O sea que tanto de aquí para acá vamos a tener entonces la mitad, 2.31 sobre 2. Hacia abajo de la misma forma. Bueno, habiendo establecido ya esa fuerza, vamos ahora a colocar las reacciones en cada elemento, en cada soporte. Aquí tendríamos una AY, aquí tendríamos una AX, aquí tendríamos una... Bueno, realmente aquí el sentido lo estoy poniendo de manera arbitraria. Aquí sería BY y voy a colocar BX acá. Digamos que ese sería el diagrama de cuerpo libre del bastidor completo. Pero también necesitamos ir verificando los diagramas de cuerpo libre de cada sección. O sea que aquí, por ejemplo, podría separar esto
de la siguiente forma. Aquí tendríamos las reacciones, las colocamos tal como las hemos colocado en el diagrama de cuerpo libre general, a Y, a X. Tendríamos la fuerza actuando de esta manera, 462 newton. Y en C, como tenemos un pasador, prácticamente sería un pasador liso, tendríamos entonces dos componentes de la reacción, una CY y una CX, por decir algo, de esta forma. No nos hablan del peso de la barra, por lo tanto eso no lo vamos a utilizar. Vaya, si ahora nos vamos a la otra sección, a la otra parte del bastidor, el elemento vendría algo así. Tenemos en este punto la fuerza de 800 newton. Tenemos las reacciones Bx y By. Y aquí es donde les dije hay que tener cuidado a la hora de colocar las fuerzas Cx y Cy en el otro elemento del bastidor. Si aquí, por ejemplo, yo coloqué la Cx a la derecha, en este otro diagrama de cuerpo libre lo voy a colocar en el sentido contrario. Lo voy a colocar como menos Cx. Si Cy lo he colocado vertical hacia arriba, en este punto lo voy a colocar en el sentido contrario. Menos Cy. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad el signo no es tan necesario porque ya sabemos nosotros que el sentido nos va a indicar aquí, ya lo estamos considerando como negativo. Bien, veamos qué podríamos hacer acá. Déjenme ver, podríamos hacer podríamos partir primero del diagrama de cuerpo libre general, o sea, de este diagrama de cuerpo libre. Podríamos hacer una sumatoria de momentos ya sea en A o en B, en cualquiera de los dos puntos. O sea, aquí realmente nosotros tenemos que ir verificando cuál es el diagrama de cuerpo libre que más nos sirve y cuál es el que nos reduciría la cantidad de incógnitas, para así poder ir viendo de qué manera podemos calcular algunas de las reacciones o fuerzas que no conocemos. Bien, por ejemplo, vamos a hacer, déjenme ver, bueno, no, voy a hacer la sumatoria de momentos en A. Repito, aquí voy a tomar el diagrama de cuerpo libre. Del bastidor. Diagrama de cuerpo libre del bastidor. Sumatoria de momentos alrededor del punto A. En este sentido, siempre positivos todos los momentos y esta sumatoria va a ser igual a 0. Vale, ¿qué pasa si hacemos la sumatoria de momentos en A? Las dos componentes de A no van a hacer ningún momento. Tampoco va a generar momento esta fuerza Bx. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su línea de acción va a pasar, o se encuentra, el punto B se encuentra a la misma altura que el punto A. Es decir, que el punto A forma parte de la línea de acción de B. No genera momento. ¿Qué fuerzas van a generar momento? La fuerza puntual que hemos colocado aquí, la de 462 newton, la fuerza de 800 newtons que se encuentra aquí arriba, y la By,
esas tres fuerzas entonces van a ser un momento alrededor del punto A. ¿De acuerdo? Veamos. La fuerza, comencemos por la fuerza de 800 newton, que es la más sencilla de plantear por ahora. Si nosotros trazamos la línea de acción de 800 newton, se va a venir una fuerza horizontal hacia la izquierda. El brazo de palanca tiene que ser vertical, tiene que ser la altura de separación entre este punto de aplicación y el punto A. Esa distancia es de 2 metros. El sentido que va a generar es positivo. O sea que aquí sería 800 newton por 2 metros. Luego tendríamos que considerar la fuerza BY. La fuerza BY, si actúa de esta forma, alrededor de este punto va a hacer que la estructura rote en el sentido horario, o sea que el momento sería negativo, menos BY por ¿cuál distancia? Bueno, si se fijan aquí, solamente tenemos una distancia horizontal de 2 metros, sin embargo a esos 2 metros tendríamos que sumarle esta base de este triángulo que habíamos planteado anteriormente, o sea que aquí voy a sumarle a los 2 metros, le voy a colocar esta distancia, ya la habíamos calculado, era 2.31 metros, o sea la longitud de toda la barra AC. Si la vamos a proyectar sobre el eje X, vamos a multiplicar por el coseno de 60. Aquí voy a colocar 2.31 coseno de 60. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿O hay alguna duda? Vale, solamente hemos considerado la fuerza B y esta fuerza de 800. Ahora necesitamos encontrar cuál es el momento que hace esta fuerza, esta de 462 newton. Vale, lo primero que tenemos que ver es que esta fuerza tiene dos componentes, una que va vertical hacia abajo y otra que va hacia la derecha. Para la distancia que tenemos aquí, para la fuerza vertical, el brazo de palanca tiene que ser horizontal, tiene que ser esta distancia. Para la fuerza o componente horizontal, vamos a utilizar esta distancia de acá, es decir, la distancia vertical. A ver, tendríamos que multiplicar. Bueno, primero vamos a trabajar con la fuerza vertical. Los 462 newton, que es la fuerza puntual. La componente vertical la tendríamos que multiplicar. Si hacemos un análisis del ángulo de 60 grados, ese ángulo va a quedar ahora entre la vertical y esa fuerza. Ustedes pueden hacer el análisis de ese ángulo. Si tenemos que este elemento tiene una inclinación de 60 grados con la horizontal, si trazamos una línea perpendicular, que es esta fuerza de aquí, va a formar el mismo ángulo, pero con el otro eje. O sea, tendría que ser con el ángulo de 60 se forma entre la fuerza y la vertical. Entonces sería 462 multiplicado por está con la distancia vertical, ¿verdad? Entonces aquí sería por el coseno de 60. Esta sería la componente vertical, multiplicada por el brazo de palanca, que les decía tiene que ser esta distancia horizontal.
¿Cómo calculamos esa distancia vertical? Bueno, de la misma forma que lo hemos hecho anteriormente. Sabemos que este ángulo de aquí es de 60 grados. La distancia de la hipotenusa es la mitad de la distancia que tiene la barra AC. Les decía, es 2.31 entre 2. Eso equivale a ¿cuánto? 1.16, 1.15. Sí, lo podemos dejar en 1.16 aproximadamente. Entonces aquí sería por 1.16 metros. ¿Qué tipo de rotación genera esta componente vertical? Alrededor del punto A. Lo va a hacer girar en este sentido, en el sentido horario. Por lo tanto, este va a ser negativo. Vale, pero esa es la componente vertical. Ahora vamos a la componente horizontal. Si nosotros tenemos que esta fuerza está siendo aplicada a la mitad de la barra, viniendo hacia la derecha, el sentido de rotación alrededor del punto A va a ser en el sentido horario también. Por lo tanto, aquí tendría que ser menos 462 newtons multiplicado por, ahora voy a utilizar el seno de 60 grados, porque para este triángulo que estoy utilizando el ángulo de 60 sería opuesto a la distancia opuesto a la componente horizontal. 462 newton por 60. Pero como estoy hablando de la distancia, de la fuerza horizontal, la distancia tiene que ser vertical, tiene que ser esta de acá. Entonces aquí nuevamente calculamos esa distancia, esa altura. ¿A cuánto equivaldría? Creo que lo que sorprende a la mayoría de las personas es saber que cada tentáculo del pulpo actúa de forma distinta. Cada brazo tiene mente propia, por así decirlo. Tienen un nervio disperso en cada tentáculo que lo controla. Lo que pasa es que la mente del pulpo dice, Ingeniero, sería la mitad de 2. quiero que sujetes. Sí, por la semejanza de triángulo tendría que ser la mitad de 2, o sea que aquí tendría que ser 1 metro. Perdón, en el momento anterior, solo tomamos la distancia horizontal, ¿verdad? Creo que no calculamos la distancia horizontal, solo lo dejé como 1.16, me parece. Vale, lo voy a plantear de esta forma. De hecho, podemos establecer una relación de triángulos nuevamente. El triángulo más grande tiene una altura de 2. La hipotenusa aquí decíamos que tiene 2.31, ¿verdad? Si hacemos un triángulo más pequeño, aquí por ejemplo, tendríamos que definir cuánto vale esta distancia, que sería la X que no conocemos, y cuánto vale toda esta otra distancia, le voy a llamar X1. De hecho, podríamos definir cuánto vale esta distancia de acá, esta altura. Voy a dejarlo de esta manera. La distancia, la hipotenusa total vale 2.31, la altura vale 2. Esta hipotenusa del triángulo más pequeño sería la mitad, ¿verdad? Sería 1.155, creo que daba. Lo debíamos dejar como 1.16. Entonces, si queremos definir esta altura Y, lo que podemos hacer es la relación entre la altura del triángulo pequeño, Y,
entre la hipotenusa del triángulo pequeño, 1.155, va a ser igual a la altura del triángulo más grande, que es 2, entre 2.31. Si nosotros hacemos esta operación, nos queda exactamente 1 metro, que es esta distancia. Pero me parece que la distancia en X no la calculamos. También podríamos establecer una relación de triángulo tal como esta que acabamos de encontrar. Podríamos dejarlo de la siguiente forma. X, o sea la distancia del triángulo más pequeño, entre la hipotenusa de ese triángulo, 1.155, bueno, aquí no conocemos esta x1. La base del triángulo más grande es x1 entre 2.31. Pero, bueno, en realidad aquí la y la podemos también. Déjenme ver. Sí, planteando de una manera diferente. Lo voy a plantear de otra manera, porque aquí me quedan dos incógnitas. Voy a tomar el triángulo más pequeño. Esta altura y, dijimos, vale 1. La hipotenusa de este triángulo pequeño vale 1.155. ¿Cuánto vale esta x? Podemos utilizar el ángulo o podemos utilizar el teorema de Pitágoras. De cualquiera de las dos maneras encontramos ese valor. Si aplicamos Pitágoras, tendría que ser, x va a ser, como es un cateto, la raíz cuadrada de 1.155 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y le sacamos la raíz cuadrada a ese resultado. Aquí el resultado me queda de 0.578 metros. Que en realidad es la mitad de este dato, de 1.16. Voy a colocar directamente esta cantidad. Yo lo hice utilizando el ángulo y lo mismo. Sí, lo mismo, es cierto. Entonces aquí queda 0.578. Bueno, ya no me quedo aquí. Ya no ocupo. Vale. Voy a poner bien esta cantidad, nada más. Vale, si se fijan entonces, al hacer la sumatoria de momentos alrededor del punto A, nos queda solamente una incógnita, que es B. Aquí ya estamos considerando todas las fuerzas que ocasionan un momento alrededor del punto A. Entonces, el resultado es esa ecuación. Si despejamos B y Y de acá, ya vamos a conocer una de las reacciones, una de las componentes de la reacción en B.
Va, entonces B y Y. No sé si alguien lo calculó ya. Ok, gracias. Se puede aproximar a 338. Bueno, lo voy a dejar así como 338 newtons. Eso mismo me da. Vale. 338 newtons. Eso es B y Y. Eso es B y Y. Vale. Entonces ya conocemos esta reacción. Nos dio positivo, ¿verdad? ¿Le queda positivo? Sí, positivo. Ok. Vale, si es positivo quiere decir que el sentido está correcto. Vale, 338 newton. Si se fijan aquí podríamos hacer un análisis de la sumatoria de fuerzas en Y para este elemento, para esta barra doblada que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos más que dos fuerzas verticales, la CY y BY, y nada más. Entonces, conociendo BY, en este elemento podemos conocer cuánto vale CY. El único detalle es que la fuerza CY yo la coloqué dirigida hacia abajo. Cuando nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y en la barra de C a D, hacia arriba positiva, aquí las dos me van a quedar negativas. La fuerza de BY que va hacia abajo, menos 338 newtons, menos CY igual a 0. ¿Qué significa eso? Que CY va a quedar negativa de 338 newtons. No sé por qué se borró la C aquí. Vale, el menos implica que voy a tener que cambiar el sentido de esta componente. Tendría que ir así, hacia arriba, CY. Si la cambio en este diagrama de cuerpo libre, tengo que cambiarla en el diagrama de cuerpo libre de la barra AC. O sea que aquí también tenemos que modificar y colocar que esta fuerza también va hacia... Déjeme ver, sí, tendría que ir hacia abajo. Bien, entonces ya tenemos dos reacciones. Ya tenemos BY y ya tenemos CY. Dije, ¿por qué quedó negativa CY? CY, si usted se fija, la CY aquí está negativa. La paso al lado derecho, pasa positiva, pero el valor aquí me queda negativo. Como BY decíamos, yo la coloqué en el diagrama de cuerpo libre general, la coloqué hacia abajo. Y al encontrar ese valor, me dice que el sentido es correcto, me dio el sentido positivo. O sea que BY es correcta.
queda hacia abajo. Entonces cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en Y, como va hacia abajo, el sentido es negativo, entonces la CY me queda también negativa. O sea, todo está, en realidad aquí todo está concatenado, está relacionado de tal forma que si un signo nos da negativo, tenemos que cambiar el sentido de la fuerza en el diagrama de cuerpo libre. A ver, ¿qué más podríamos hacer aquí? Ok. Miren, aquí no hay un único camino para resolver estos problemas. Podríamos hacer otro análisis de momentos, por ejemplo. Otro análisis de momentos en B para la armadura, para la armazón completa. Si hacemos eso, podríamos encontrar a Y. Vale, ese es un paso que podemos seguir, con el que podemos continuar. Pero también hay otro detalle. Podríamos hacer una sumatoria de momentos solamente para esta barra alrededor del punto A. ¿De acuerdo? Alrededor del punto A. Y podríamos calcular cuánto vale CX. Podríamos hacer también una sumatoria en la parte del armazón CB. Podríamos hacer una sumatoria de momentos en B para conocer cuánto vale CX. O sea, en realidad aquí, repito, hay distintos caminos que nosotros podemos seguir. Me parece que voy a continuar con la parte CB de la armadura. Porque si nosotros hacemos una sumatoria de momentos aquí, en B, por ejemplo, podemos encontrar CX. Incluso podríamos hacer una sumatoria de momentos en C y podríamos encontrar BX. ¿De acuerdo? El objetivo es ir despejando cualquiera de las incógnitas que nosotros tenemos planteadas. El detalle es que si conocemos, por ejemplo, CX, nos podemos pasar a la armadura, a la parte del armazón AC. ¿De acuerdo? Entonces podríamos hacer eso, podríamos hacer una sumatoria de momentos en B. Siempre para CB. Vamos a plantear una sumatoria de momentos alrededor de B. Esto es igual a 0. Y ese sentido es positivo. Ni BX ni BY van a generar momento. Las fuerzas que van a generar van a ser CX, CY y la fuerza de 800 newton. Pero CY ya lo conocemos. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer eso. Decíamos que la distancia, como la fuerza es vertical, la distancia perpendicular es de 2 metros. Entonces, al hacer la sumatoria de momentos alrededor de este punto, de este pivote, el momento que va a generar la fuerza CY va a ser negativo, va a ser en el sentido horario, menos CY multiplicado por el brazo de palanca de 2 metros, que es la distancia que hay de separación entre el punto C y el punto B, la distancia horizontal. Estos dos son 2 metros. CX alrededor del punto B genera un momento positivo. BX multiplicado por, creo que es la misma distancia, ¿verdad? Es la componente horizontal, la distancia es vertical 2 metros también. Y luego la fuerza de 800 newton, que también genera un momento positivo, más 800 newton multiplicado por 2 metros. Repito, vamos a despejar BX. Aquí me queda 2BX es igual. 800 por 2 es 1600. Queda positivo en el lado izquierdo. Al lado derecho se vuelve negativo.
Y este término es negativo, a este lado va a quedar positivo. 6y 338 newton por 2 metros. Al aplicar eso, menos 1600 más 338 por 2 menos 924 entre 2, aquí me queda menos 462 newton. Nuevamente es, sí, ¿verdad? Perdón, aquí me equivoqué con, no es AX, es CX, perdón, BX le puse, ¿verdad? Es CX la que estamos encontrando. Al poner el nombre fue que me equivoqué. Esto es CX. CX y CX. Vale, entonces CX vale menos 462. Yo había colocado esa fuerza en la parte de la armadura CD, la coloqué hacia la izquierda. Otra vez, el signo negativo nos indica que va hacia la derecha. Entonces, de nuevo, corrijo el diagrama de cuerpo libre aquí. Este va a ser CX. Y como ya conocemos cuánto vale CX, podemos hacer una sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Hacia la derecha positiva. Pero esa fuerza en la armadura o en la parte del armazón CB va hacia la derecha, va a ser positiva, 462 newton. La fuerza de 800 va hacia la izquierda, aquí sería menos 800 newton. Y la BX va hacia la derecha, más BX igual a 0. Despejando esta BX tendríamos 800 menos 462. Corrígenme si me equivoco. Aquí queda BX 338 newton. Que coincidentemente da el mismo valor que BY. El signo es positivo, por lo tanto en este caso el sentido sí es correcto. Esto vale 338. Bueno, ya tenemos BX, BY, CX y CY. O sea, todas estas fuerzas, estas componentes de las reacciones en B y en C, ya las tenemos. Ahora solamente falta encontrar cuánto vale AX y AY. O sea, ya tendríamos que trabajar únicamente con esta barra. De hecho, déjenme ver. Sí, lo podemos hacer únicamente a partir de la barra AB. No, se llama AC. Voy a hacer otra vez el diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a tener entonces, ya corrigiendo todos los sentidos de las fuerzas. CY va hacia abajo. CX decíamos que queda a la derecha en el elemento CB, o sea que aquí va a quedar hacia la izquierda. CX. Tenemos la fuerza puntual de 462 newton
con un ángulo de inclinación con respecto a la vertical de 60 grados. Y aquí tenemos, lo voy a poner de esta forma siempre, a Y. Y a X la coloqué hacia la izquierda, la voy a dejar hacia la izquierda. Como ya conocemos CX y CY, ya podemos plantear solamente sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Las fuerzas que van hacia arriba son positivas. Entonces tenemos que AY va hacia arriba, es positiva, menos CY, menos la fuerza de 462 newton multiplicada por el coseno de 60. Y eso es igual a 0. AY va a ser igual a CY, que sería, bueno, si pasa al lado derecho quedaría positivo, 338 newton, más, aquí me faltó un 2, es 462, más 462 newtons por el coseno de 60. Luego la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Todas las fuerzas que van hacia la derecha son positivas. AX va hacia la izquierda, es negativa. CX va hacia la izquierda, también es negativa. Y la fuerza de 462 queda positiva. 462 newton multiplicado por el seno de 60. Y esto es igual a 0. Si despejamos AX quedaría 462 newtons seno de 60 menos CX 462. En este lado AY me queda de 569 newton. Y en la otra 462 por el seno de 60. Menos 462. En este caso me da de negativo, menos 61.9 newton. Y con eso ya hemos encontrado todas las componentes de la reacción, de las reacciones. La AX a Y, CX CY, BX BY. Pero, déjenme ver el enunciado. Dice que determinemos las fuerzas resultantes. Cuando dice las fuerzas resultantes es que nosotros tendríamos, bueno, AX aquí el signo negativo me indica que no va a la izquierda sino a la derecha. También tendríamos que corregir el sentido de esa fuerza. Este sería AX. Vale, cuando dice la fuerza resultante es porque todavía nos falta hacer algo. La fuerza A o la magnitud de la fuerza A va a ser AX al cuadrado, la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Es decir, 569 al cuadrado más 61.9 al cuadrado. De la misma forma con B. BX al cuadrado, ¿cuánto nos había dado BX? 338. 338 al cuadrado. Y BY, si no me recuerdo, nos había dado el mismo valor. 338 al cuadrado.
Y C, de la misma forma, cx al cuadrado, que es 462 al cuadrado, más 338 al cuadrado. Entonces, cada vez que les digan fuerza resultante, necesitarían encontrar la fuerza total a partir de las componentes de cada reacción o de cada soporte. La A vale en total 572.36 newton. Este me queda de 478 newton. Y este también queda de 572.44. Y estas serían nuestras respuestas. Estas son las fuerzas resultantes que existen en cada uno de los pernos y de las reacciones que tenemos en ese bastidor.